Vamos a iniciar ya la última clase de este tiempo de formación que hemos tenido. Con la gracia de Dios estamos concluyendo. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Virgen María, que ella nos ayude para que acojamos siempre la palabra de Dios y la llevemos a la práctica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Continuamos con la explicación que nos está dando el Padre Quique Carrión, párroco del Corazón de María. Ayer veíamos todo lo que era la teodicea, la teología natural y la filosofía de la religión, y ahora continuamos con la clase. Al final vamos a rezar la oración del jubileo, y también al final de la clase rezamos por las salud e intenciones del Papa Francisco para ganar las indulgencias, porque, como les dije, dentro de la lista de obras que tienen indulgencia plenaria está el haber llevado un curso de catecismo. Así que hemos tenido la gracia este mes de llevar el catecismo, y al final vamos a rezar por la salud e intención del Papa. Evidentemente ya cada uno tiene que confesarse, recibir la comunión en gracia y rechazar todo tipo de pecado. No se olviden esa condición. Hay que rechazar no solo el pecado mortal, sino también el pecado venial. ¿De acuerdo? Muy bien, un fuerte aplauso para el Padre Quique. Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que ya veníamos haciendo el día de ayer. Siempre me voy a mover en el campo de la filosofía, ¿no? Pero ya acompañando, vamos a decir, los conceptos con nuestras vivencias religiosas católicas. Entonces ustedes de repente van a decir, el padre está hablando ya de teología. Y bueno, es que estoy hablando de ejemplos justamente de nuestra Biblia. Pero el fondo se van a dar cuenta que es filosófico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora que voy a hablar de salvación, en todas las religiones lo que se busca es salvarse. Pero yo voy a poner textos de la Biblia para ver en nuestra religión dónde aparecen, ¿no?, esos versículos que nos ayudan a entender que para eso sirve la religión, ¿no? Entonces va a haber una combinación de filosofía con teología. Bien, entonces aquí vemos a este señor que se pregunta ¿para qué sirve la religión? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿No? Se sirve, suena muy tosco, ¿no? Como que la religión tuviera pues un carácter utilitario, ¿no? ¿No? Si me es útil, bien, si no me es útil, no. ¿No? ¿Para qué sirve la religión? Pero podríamos decirlo de otra manera, ¿no? ¿Qué beneficio me trae la religión? Podría preguntarse también, ¿no? ¿Qué de bueno voy a encontrar yo en la religión? ¿Qué de bueno? Porque todos debemos buscar lo que es bueno, verdadero y bello, ¿no? Todos debemos buscar eso, lo que es bueno, verdadero y bello. Entonces uno podría decir, ¿qué de bueno me trae la religión? Pero si nos mantenemos en esta pregunta, ¿para qué sirve la religión? Ahí está la respuesta: para salvarse. La religión sirve para salvarse. Oye, tú me cuentas que estuviste en un encuentro de jóvenes, tú estuviste en un encuentro de adultos, lo que fuera, un retiro, sí, 3 días, te encontraste con Cristo, sí, has decidido seguirlo, muy bien, perfecto. Entonces, ¿practicas la religión? Sí, pero ¿para qué? ¿Solamente por una emoción? ¿Para qué practicas? Y entonces la respuesta es esa: para salvarme, porque he descubierto en Cristo mi Salvador. La razón de ser de una vida vivida en religión, o sea, en relación con Dios, la razón última es querer salvar mi alma. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y fíjense, ahí tenemos para qué sirve la religión: para salvarse. Textos bíblicos. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Le pregunta el joven rico. Ganar la vida eterna es salvarse.
Señor, ¿serán pocos los que se salven? Está hablando de salvación. Está hablando de salvación. O sea, lo que le interesa a aquel que pregunta, ¿no? Lo que le interesa es saber eso. ¿Y por qué le pregunta eso? Porque ve que Jesús está mostrándonos un camino de salvación. Y es por eso que le pregunta, Señor, ¿y serán pocos los que se salven? Luego, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿No? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O sea, si no se salva, ¿no? Si se condena. Jesucristo dijo, vayan por el mundo entero a proclamar el Evangelio. Quien crea y se haga bautizar, se salvará. Quien crea y se haga bautizar, se salvará. O sea, realmente encontramos la palabra salvación. Luego, Jesús vino para salvar a los pecadores, no Pablo a Timoteo. ¿A qué vino Jesús, no? Porque se puede preguntar, bueno, ¿y a qué vino? ¿A qué vino el Mesías? ¿Para qué vino? ¿Cuál es la finalidad de su venida? ¿Para qué lo envió el Padre? Para salvar a los pecadores, para salvar. Luego, lo que le dice el arcángel, ¿no? A la Virgen, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Él salvará. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué sirve la religión? Para salvarse, para salvarse, ¿no? Entonces, lo que la persona creyente hace durante su vida religiosa, es decir, que vive en relación con Dios, lo que hace es porque quiere salvarse. Eso lo vamos a ampliar un poco más, en qué consiste salvarse, ¿no? Sigamos, por favor. El Hijo de Dios vino al mundo para salvarnos, para abrirnos las puertas del cielo. ¿Por qué decimos eso? Para salvarnos. El Hijo de Dios vino al mundo para salvarnos. ¿Y ese para salvarnos en qué consiste? En, después de la muerte, llegar a la casa del Padre. Llegar a la casa del Padre. Por eso, el Hijo de Dios vino al mundo para salvarnos, para abrirnos las puertas del cielo, las puertas de la casa del Padre. Y en eso consiste la salvación, ¿no? En alcanzar la vida eterna junto al Padre que nos creó, ¿no? Él nos creó y al final de nuestra vida volveremos a Él. Entonces, si el Hijo de Dios, que está aquí, Jesucristo nuestro Señor, vino al mundo para salvarnos, para abrirnos las puertas del cielo, ¿para ello qué cosa hizo? Nos reconcilió con el Padre y nos hizo entrar en comunión con Él. Ojo con esto. ¿Cómo nos salvó Jesús? Reconciliándonos con el Padre y haciéndonos entrar en comunión con Él. Jesucristo nuestro Señor sabemos que muere en la cruz cargando con el pecado de todos los hombres, con nuestros pecados, ¿no? Él se hace pecado, ¿no? Dice la Escritura, ¿no? Se carga de nuestros pecados para de esta manera pagar a Dios la deuda que le tenía la humanidad por el pecado original y pecados que han cometido los hombres después del pecado original, ¿no? Entonces el Señor lo que hace es reconciliarnos con el Padre muriendo en la cruz. Y cuando entonces nos reconcilia con el Padre, es decir, nos consigue el perdón del Padre, ya perdonados, podemos entrar en comunión con Él, con el Padre. Porque antes éramos, dice la Escritura, antes éramos enemigos de Dios, ¿no? Antes éramos enemigos de Dios. Viene el Hijo de Dios, se hace hombre, carga con nuestros pecados, muere en representación nuestra y nos consigue el perdón de Dios. Y desde que conseguimos el perdón de Dios, Dios nos da su gracia. Dios nos da su gracia, ¿no?
Y entonces es ahí donde pasamos de enemigos a amigos de Dios, o mejor, de enemigos a hijos de Dios, ya purificados, ya limpiados, y entramos en comunión con Él. ¿Y eso cómo se ve en la iglesia? Que cuando pecamos nos reconciliamos con Dios a través de la confesión y a través de la comunión entramos ciertamente en comunión con Dios con un aumento de gracia. Sigamos, por favor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos hace puros, nos devuelve la inocencia perdida por el pecado, nos otorga la gracia. Ojo con esto. Entonces, no solamente estamos hablando de perdón, no solamente estamos hablando de perdón, estamos hablando también de recibir la gracia. Nos perdona los pecados y nos da la gracia. Y esta gracia la recibimos por medio de los sacramentos. Por medio de los sacramentos. En esto, seguramente ustedes ya lo han visto esto en estas clases. Jesucristo muere en la cruz y nos consigue la redención, ¿no? Su sangre redentora es la que nos limpia de pecado y nos concede la gracia. Se habla de las gracias de la redención. Las gracias de la redención. Esas gracias de la redención se nos comunica por medio de los sacramentos, ¿ya? Vamos a ver aquí, vamos a hablar de la redención objetiva y la redención subjetiva. Ya, pasemos al siguiente. ¿Cuál es la redención objetiva? ¿O a qué llamamos redención objetiva? A la redención que ganó Cristo en la cruz para toda la humanidad. O sea, es decir, que Cristo murió por todos. Cristo murió en la cruz por todos los hombres, por toda la humanidad. Esa es la redención objetiva. ¿Y cuál es la redención subjetiva? La que se aplica a cada sujeto, por eso es subjetiva, la que se aplica a cada sujeto que la pide con fe. Entonces quiere decir que en este caso de redención subjetiva, Cristo redime a quien lo acepta con fe. Al que lo acepta con fe. ¿El primer sacramento cuál es? El bautismo. ¿Cómo se le conoce? Sacramento de la fe. Sacramento de la fe. Porque se administra al que tiene fe. Sigamos. Y aquí tenemos como esa gracia redentora de Cristo, esas gracias que nos ha conseguido por su muerte en la cruz, se nos comunica a través de los sacramentos: bautismo, confesión, comunión, últimos auxilios, ¿no? Santos óleos. Yo quería recordar a ustedes, bueno, yo vi una vez una estampa antigua, muy bonita, donde sale Cristo crucificado, muerto ya. Está muerto Cristo en la cruz, derramando su sangre. Su sangre le chorrea de tal modo que se forma como un pozo debajo de sus pies, ¿no? Así está el dibujo, ¿no? El dibujo está así. Había un pozo que recogía la sangre de Cristo, la que derramó en la cruz, ¿no? Y esa especie de pocito es como si fuera, pues, aquello que tenemos nosotros para el agua bendita al entrar a la misa, ¿no? Esa pilita, ¿no? Así, pero era grande, estaba lleno de la sangre de Cristo, pero tenía 7 orificios. Y de cada orificio salía un chorrito de la sangre de Cristo. Eran 7. Y cada chorrillo tenía un nombre. El primero era bautismo, el segundo era confirmación, el tercero era Eucaristía, y así los 7 sacramentos. Ese dibujo nos decía que la fuerza que tienen los sacramentos proviene de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y por eso aquí lo tenemos. Creo en Cristo, el administrador de la reina Candace, administrador del tesoro de la reina Candace, aparece en Hechos de los Apóstoles,
está leyendo de regreso a su tierra, sobre su carreta, al profeta Isaías. Era un hombre culto, compró su pergamino, estaba leyendo el profeta Isaías, que hablaba acerca del Cristo sufriente, ¿no? del siervo sufriente, o del siervo doliente, ¿no? Y no sabía de quién estaba hablando el profeta allí, de quién estaba escribiendo, si de sí mismo o de otro. El Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y habla con ese hombre. Se acerca, le escucha que está hablando del profeta, está leyendo al profeta y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el que le dice: no entiendo lo que leo. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y fíjense vamos a decir, la capacidad de este hombre culto. Lo que estaba leyendo era algo sagrado. Por eso, ¿cómo voy a entenderlo? No cualquiera puede entender algo sagrado. Alguien me lo tiene que explicar. Y es ahí donde Felipe aprovecha para que, a partir de eso, porque le pregunta: ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Ahí es donde aprovecha Felipe para anunciar a Cristo. Ahí el profeta está hablando de otro, le anuncia a Jesucristo, es decir, lo lleva a las puertas de la fe. Y llega el momento en que ya el resto lo hace Dios, le otorga la fe. Llegan a un lugar y el mismo eunuco, el mismo administrador del tesoro de la reina Candace de Etiopía, le dice: mira, ya hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? ¿Por qué? Porque ya tengo fe. Entonces, por la fe recibimos el bautismo, ¿no? Se nos comunica la gracia de la redención. Y ese bautismo nos perdona, bueno, el pecado original, los pecados cometidos después, como adultos, perdón. Después tenemos la confesión, ¿no? La confesión también, pues se nos perdonan los pecados cometidos después del bautismo o después de la última confesión. Tenemos la comunión, donde se comunica una gracia, se llama la gracia santificante, que nos alimenta, nos aumenta la gracia que ya tenemos, porque hay que comulgar estando en gracia de Dios. Cuando comulgamos aumentamos la gracia de Dios en nosotros. Y estos son los últimos auxilios, donde aquel que recibió la primera comunión ahora va a recibir la última comunión, ¿no? Recibió de niño la primera comunión, pero antes de morir recibe la última comunión, que le sirve para el camino, para el camino que va a recorrer hacia el cielo. Por eso es el viático, ¿no? Es el viático. Lo confiesa, le da la comunión y le da los santos óleos, ¿no? Sigamos. La misión de la iglesia, pues, es llevar a los hombres a la salvación, ¿ya? La misión de la iglesia es llevar a los hombres a la salvación. Todo esto que les estoy diciendo, ustedes lo saben, pero es bueno decirlo, repetirlo, insistir, porque curiosamente mucha gente seguramente le va a preguntar: oye, ¿para qué sirve la religión? ¿Para qué sirve ir a la iglesia? ¿Y por qué yo tengo que estar en la iglesia si yo podría estar directamente dirigiéndome a Dios y Dios estar conmigo, ¿no? Pues tenemos por eso que ir repasando los conocimientos que ya tenemos, ¿no? La misión de la iglesia es llevar a los hombres a la salvación, ¿no? Y los lleva a la salvación enseñando su doctrina y llevando a los hombres a la reconciliación con Dios y a la comunión con Él. Esa es la misión de la iglesia. Toda acción pastoral se lleva a cualquier parroquia, ¿no? Y vamos a ver, ¿cuál es la pastoral? ¿Cuál es la pastoral de la parroquia? ¿Qué hacemos en la pastoral? Mira, en el fondo lo que vas a hacer es llevar los hombres a Dios a través de la predicación, a través de la enseñanza. Vas a llevar a las personas a Dios para que se reconcilien con Él y para que entren en comunión con Él. Mejor dicho, lo vas a llevar para que se salven. Eso es todo. Para eso es la catequesis, para eso es el grupo juvenil, para eso es el grupo de señoras que rezan el rosario, para eso es todo lo que se hace en la iglesia como pastoral. Es llevar a la gente a la salvación que está en Cristo, ¿no? Esa es la finalidad de toda pastoral.
¿Continuamos? Ya para finalizar esta parte. Lo característico, y aquí entramos un temita interesante, ¿eh? Lo característico de toda religión es el culto, que va precedido de la fe, precedido también de una vida santa y precedido de una vida de oración, ¿no? Precedido y acompañado, en todo caso, ¿no? De una vida de oración constante, ¿no? Repetimos, lo característico de toda religión es el culto, que va precedido de la fe, de una vida santa y de una vida de oración constante. Cuando nosotros vamos a misa, ¿a qué vamos? ¿Para qué es la liturgia de la misa? Es para dos cosas. Es para glorificar a Dios y para santificarnos nosotros. Esas son las dos finalidades. Para eso vas a misa. Para glorificar a Dios, en primer lugar. Y cuando termina la misa, el Padre que dice, glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Porque yo tengo que glorificar a Dios con mi vida. Y a la misa voy a glorificar a Dios. Y a la vez, a santificarme. ¿No? Ahí ocurre lo que ustedes ya habrán estudiado en liturgia, en lo que es la liturgia ascendente y la descendente, ¿no? Asciende hacia Dios el ofrecimiento de mi propia vida, que la uno a la ofrenda de Cristo, ¿no? La uno a la ofrenda de Cristo, ¿no? Entonces, la liturgia ascendente. Y del cielo desciende Dios dándome su gracia. Entonces, por un lado, glorifico a Dios. Por otro lado, me santifico, porque Dios me santifica. Esa es la finalidad. Y es por eso que se nos dice, se nos repite 1000 veces. Si vas a ir a misa, tienes que ir a comulgar. Y si vas a comulgar, tienes que estar en gracia de Dios. Tienes que ir a glorificar a Dios. Pasó una semana, ¿qué le ofreces a Dios? Ofrécele tus buenas obras de esa semana. Tus obras santas de esa semana. Esa es tu ofrenda. Y con eso estás glorificando a Dios. Y Dios, desde el cielo, se bajará a su Hijo, te lo da como alimento, te santifica. Eso es maravilloso. Por eso digo, el culto, decíamos, lo característico de toda religión es el culto. El culto, vamos a decir, es el centro, si se quiere, de la religión, de la relación con Dios. Pero, indudablemente, va precedido de la fe, de una vida santa, de una vida de oración constante. Abajito les he puesto lo que ven allí. Dogma, moral y culto son los componentes de toda religión. Ustedes vean cualquier religión y tienen sus creencias religiosas acerca de Dios, acerca de cómo los va a salvar Dios. Religiones paganas lo tienen. Tienen sus creencias. Los que han estudiado, incluso filósofos que han estudiado los mitos, tienen sus creencias religiosas, estos pueblos primitivos. Es un conjunto de verdades para ellos, sobre Dios y sobre la salvación. Toda religión tiene eso. ¿Y eso cómo se le llama? Se le llama dogma. Estoy hablando ahorita de las religiones paganas, ¿no? Ahorita voy a pasar a la católica. También toda religión tiene sus normas de conducta, de cómo debe conducirse el creyente para agradar a Dios. Y eso es la moral. Ahí está la moral. Y toda religión tiene sus acciones cultuales, de sacrificios, de animales, en fin. Toda religión tiene dogma, moral y culto. La religión católica también tiene su dogma, su moral y su culto. El dogma, vamos a decir, está expresado de una manera sintética, ¿en dónde? El dogma. En el credo.
en el credo. El dogma, vamos a decir que es el conjunto de verdades reveladas por Dios y reconocidas como tal por la Iglesia. ¿Ya? El dogma, ¿no?, es el conjunto de verdades que las conocemos porque han sido reveladas por Dios. Son incuestionables, son reveladas por Dios. Y la Iglesia las ha reconocido como tal, como reveladas por Dios. Y el dogma, ¿qué cosa es lo que nos presenta? ¿Qué cosa es lo que nos comunica? ¿Qué cosa es lo que nos dice? Nos dice quién es Dios, cómo es Dios. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Nos está hablando de cómo es Dios, el Trino. Y nos habla también del plan de salvación, ¿no? Resucitaremos para la vida eterna. También no dice eso, ¿no? Es decir, el dogma en el catolicismo está pues en el credo, ¿no? Son las verdades de fe que están de alguna manera resumidas, si se quiere, o presentadas debidamente en el credo. Y en el catecismo tenemos justamente dividido, ¿no? Divididas las enseñanzas en, lo primero es la profesión de fe, ¿no? La profesión de fe, ahí tenemos el dogma. Ahí tenemos el dogma, ¿no? La moral, la encontramos ¿dónde? Son normas de conducta, son leyes divinas, ¿no?, de conducta. ¿Dónde está? En los mandamientos. Entonces Dios nos dio los mandamientos. Y tenemos el culto. ¿El culto dónde está? En la liturgia, ¿no? Principalmente lo central, pues la misa. La misa es lo principal. La misa, es más, yo en la misa puedo decir, ¿no? Yo en la misa puedo ser consciente si estoy o no estoy en camino de salvación. Porque me sorprendo de repente que sí, estoy en misa, pero no puedo comulgar. Yo sé por qué. Yo sé por qué no puedo comulgar. Y me doy cuenta que me he salido del camino de salvación. Si acaso no comulgo esa misa, ni la otra, ni la otra, ni la otra, pues me estoy dando cuenta. No me estoy dando cuenta. Yo me acuerdo que hace poco estaba en una homilía diciendo algo que a veces uno dice cosas que uno no las prepara. Es el Espíritu Santo el que nos va dirigiendo un poquito. Y era misa de difuntos inclusive. Y yo le decía lo siguiente, ¿no? Y lo aplico conmigo también, ¿no? Decía, nuestro Señor Jesucristo nos dice que no sabemos ni el día ni la hora y que debemos estar preparados, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿estamos preparados? En este momento, en esta misa, todos estamos preparados. Si tú estás guardando un resentimiento contra un hermano, una hermana, estás guardando ese resentimiento por años, no estás preparada para morir ahora. Si tú tienes envidia porque a tu hermano le fue mejor en la vida que a ti, le envidias su progreso, tienes esa envidia, así estás viniendo a misa, tú no estás preparado en este momento para morir. Tienes que purificar el corazón. Tienes que purificar el corazón. Ahí es donde te das cuenta si vas o no vas por el camino del Señor. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Toda religión pide que el creyente llegue a la muerte con pureza de alma. Toda religión, pureza. Hay un escrito de los egipcios antiguos que dice que cuando muere la persona se va donde el dios Anubis, que tiene una balanza, ¿no? En un platillo pone las obras del difunto y en el otro la pluma de la verdad. A ver cómo va esa balanza. Según eso, la persona se salva o se condena, ¿no? Porque la religión egipcia, idolátrica indudablemente, pero creyente en la divinidad, sabe muy bien que después de la muerte hay salvación para el que ha vivido conforme a las leyes divinas. Ya está. Inclusive hay un discurso que lo dice el difunto.
En mi vida nunca he tomado nada ajeno. En mi vida nunca he tomado a la mujer de mi prójimo. En mi vida nunca he hecho esto, he hecho lo otro. O sea, como que le dice a la divinidad, ciertamente, le dice pues que su vida ha sido apegada a las leyes divinas y que por eso pide salvación, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Estoy hablando de religiones paganas, ¿ah? Ahora mira la cristiana, ¿no? La que les estoy diciendo, ¿no? Si tú no tienes un odio ahorita en misa contra un hermano, si tienes una envidia, no estás preparado para morir en este momento. Pídele a Dios que te ayude a superar eso y para que estés preparado, preparada para el momento en que Él quiera llevarte. Y por eso aquí ponía, dogma, moral y culto son los componentes de toda religión, pero es el culto el centro de la vida religiosa. Porque yo al culto tengo que ir con conocimiento de Dios y de su plan de salvación, dogma. Debo ir con una vida limpia, una vida moral limpia, ¿no? Y entonces solo así puedo participar en el culto para glorificar a Dios y santificarme. ¿Quedó claro esto, no verdad? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. De ahí creo que ya no hay más, ¿no? No, todavía no me das las gracias. No, que apágalo. Ahora yo quería decirles algo más para ya completar el tema de ayer, porque con esto estoy completando en el sentido de que ya hemos entendido las bases filosóficas y ya hemos pasado, fíjese, a lo religioso nuestro, que tiene esas bases, ¿no? Pero yo quería ahora decir algunas cosas que son como salpicaditas, vamos a decir, ¿no? Hemos estado diciendo que el hombre es capaz de Dios, lo hemos dicho con el catecismo, el hombre es capaz de Dios, ¿no? Entonces, ¿de dónde le viene esa capacidad? En eso vamos a ver que el hombre puede ser entendido de dos maneras, compuesto de dos partes o compuesto de tres partes, ¿no? Lo que llaman su composición bipartita, que tiene dos partes, o tripartita, que tiene tres partes. ¿Cómo es eso? Bipartita, que el hombre es cuerpo y alma. Dos partes. Nuestro Señor Jesucristo nos habla en ese sentido, ¿no? O sea, ese sentido. Hay que temer más, ¿no? Hay que temer más aquel que puede acabar con el alma que con el cuerpo. Entonces nos habla de una manera bipartita. San Pablo nos habla del hombre en sentido tripartita, ¿no? Que nos dice pues que el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Y muchos se preguntan, total, ¿es bipartita, es tripartita? ¿No? Entonces, en esto, fíjense, hay que captar esta idea que nos puede ayudar en lo que hemos venido diciendo, sobre todo el día de ayer. Cuando se dice que el hombre es tripartita, entonces aquí hay que observar bien lo que es el alma y lo que es el espíritu. Ciertamente, lo voy a decir de una vez mejor, para no dar mucha vuelta. El alma tiene una parte, podríamos decir de esa manera, para entendernos, que es la que le hace capaz de conocer a Dios y de vivir esa relación con Él. Entonces, el alma no solamente hay que reducirla a la capacidad que uno tiene para el conocimiento, vamos a decir, que nos permite nuestra naturaleza humana, vamos a decir el psiquismo humano, ¿no? El psiquismo humano simplemente capacidad de atender, capacidad de memorizar, ¿no? Capacidad de construir oraciones, bueno, lo que fuera, ¿no? Sino el alma tiene también una capacidad para encontrarse
con el Dios que lo creó. Esto hay que entenderlo. Esto, fíjense, a esto, Luigi Giussiani, alguno de ustedes le vio el libro, sí. Luigi Giussiani nos habla del sentido religioso. O sea, hay un sentido, pero no en el cuerpo, en el alma. Hay un sentido que nos permite conocer a Dios, ¿no? El sentido religioso. ¿Y dónde se encuentra ese sentido religioso? En el alma. ¿Y cómo se le acostumbra a llamar? Espíritu. ¿No? Cuando uno habla así, cuerpo, alma y espíritu. Ya, ¿qué se diferencia el alma del espíritu? Que el espíritu es la apertura del alma a lo trascendente. Así se dice, ¿no? Es la apertura, el espíritu es la apertura del alma a lo que trasciende, a lo trascendente, a lo divino. Entonces, esta es, vamos a decir, una visión que se tiene en base a que el hombre se ve que es capaz de conocer a Dios y no así los animales. Entonces, este es un punto que, en todo caso, si hay que precisar un poquito más, le pediría después al padre Carlos que nos explique un poquito más, si acaso hay algo más que precisar o que mencionar, si alguien dijo algo más, ¿no?, sobre este concepto, ¿no?, sentido religioso. Ya, ese es un punto. Otro punto, que ya tendríamos que entrar a la filosofía de la religión, pero ya de tipo existencial. Cuando estaba niño, recuerdo que nos decía, el mismo catecismo decía, ¿no?, decía que tenemos 5 sentidos corporales, ¿no?, que son vista, oído, ya, muy bien. Tenemos entonces los sentidos corporales que después, bueno, se nos enseña que nos sirven justamente para encontrarnos con el mundo externo, ¿no? Con la vista vemos, el oído escuchamos tanto los pájaros, los ruidos, ¿no? Vemos el color, en fin, ¿no? Pero también teníamos no solamente los sentidos corporales, sino las potencias del alma. ¿Y cuáles son las potencias del alma? No sé si se acuerdan, el catecismo chiquitito, el que leíamos de primaria: memoria, entendimiento y voluntad, ¿no? Bueno, eso lo aprendimos de chiquitos y nos quedó aquí como recuerdo, pero ya uno va creciendo y va diciendo, bueno, ¿y cómo puedo yo entender mejor estas potencias? ¿A qué me llevan estas potencias? ¿O estas potencias qué tienen que ver con la religión? Entonces, aquí hay una cosa bien interesante. Ciertamente que Dios nos ha dado esas potencias, pero nosotros en nuestra relación con Dios debemos entender, por ejemplo, que Dios nos ha dado memoria, y uno diría, sí, nos ha dado memoria para no estar siempre aprendiendo, pues no. Si yo aprendí algo y me olvido el día siguiente, tengo que estar aprendiendo de nuevo, y el día siguiente aprendiendo de nuevo. Entonces Dios me ha dado memoria, pues no, para poder retener los conocimientos. Y bueno, está bien, perfecto, ¿no? 20 en psicología, entonces está bien, no le duda, pero enfocando la cosa de modo existencial, Dios te ha dado memoria para que nunca te olvides quién eres. ¿Ya? Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Dios te ha dado memoria para que nunca te olvides quién eres. Porque llegará el momento de tu vida en que se te presenten tentaciones. Se te presentan caminos distintos a los que Dios te ha propuesto. Y puedes olvidarte quién eres y caer en esos pecados, con el riesgo de perder tu alma, ¿no? Entonces, fíjese qué interesante es enfocar esta potencia del alma que Dios ha dado, ¿no?, para
ir justamente por el camino del Señor, recordando siempre quién es uno. Y uno dice, yo no puedo hacer esto porque yo soy hijo de Dios. Yo no puedo hablar de esta manera porque soy hija de Dios. Yo no puedo, no, porque me acuerdo quién soy. Y también sirve para perseverar en el bien, porque yo lo que busco en la religión, ¿qué cosa es? Lo que se busca en la religión. ¿Para qué sirve la religión? Para salvar, ¿no? Y entonces yo puedo decir con el salmista, guardo tu promesa en mi corazón para no pecar contra ti. Eso dice el salmista. Guardo tu promesa en mi corazón, o sea, en mi interior, para no pecar contra ti. Pero no quiero perder lo que tú me has prometido. Entonces me acuerdo siempre, tengo memoria siempre de lo que tú me has prometido. No quiero perderlo. Lo guardo aquí en mi corazón para no pecar contra ti. Si peco contra ti, lo pierdo, ¿no? Entonces, este podría ser un enfoque interesante, ya yéndonos a la filosofía de la religión en un sentido existencial, si se quiere, ¿no? Luego tenemos el entendimiento, que es no solamente la capacidad de conocer las cosas, descubrir su esencia, ¿no? La inteligencia, ¿no? Es justamente la que penetra la cosa para sacar su esencia, ¿no? Viene de intellegere, ¿no? O sea, la que lee dentro, ¿no? Lee dentro de la cosa. Así en filosofía se dice así, lee dentro para saber qué cosa es, ¿no? Esa es la inteligencia, claro, esa inteligencia nos ha dado Dios y con ello construimos nuestras ciudades y todo eso, ¿no? Pero la inteligencia no debe de solamente remitirse a ello, sino la inteligencia debe más bien de poco a poco no solamente buscar la esencia de las cosas, sino el orden de la vida. Que la vida debe haber un orden. Ese orden está dado por las leyes. Pero ¿qué leyes? Las leyes naturales. ¿Y quién puso las leyes naturales? Dios. Entonces también la inteligencia debe en ese sentido de captar, ¿no? De captar el orden que debe tener la persona en su vida. Y de ahí ya se da un paso a la sabiduría. A la sabiduría, que ya para la sabiduría se necesita la reflexión, sobre todo sobre la experiencia vivida. Es difícil que un niño sea sabio, pero un viejo sí puede ser sabio, porque tiene experiencia de vida, ha reflexionado sobre ella, tiene referencias para saber qué es lo bueno y lo malo, es inteligente, es sabio, ¿no? Entonces, eso también. Y la voluntad, bueno, la voluntad es la apetencia del bien, ¿no? Y que generalmente se dice voluntad libre, porque en esa apetencia va acompañada del deseo, ¿no? El deseo justamente de conseguir lo bueno, ¿no? Y también rechazar lo malo, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas enseñanzas que hemos recibido de niños nos sirven también para eso. Entonces tenemos esta visión que les invito a que reflexionen en ella, ¿no? Bien.